A lo largo de los siglos, nunca han faltado hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han elegido este camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a Él con corazón indiviso. Hoy en día, la sociedad se encuentra inmersa en una realidad llena de complejidad, en una cultura donde se sobrevalora el individualismo, se prefiere el hedonismo y se pondera el bienestar económico, dejando atrás el amor y la solidaridad. En un mundo cada vez más escéptico, aún existen personas que han sentido el llamado de Dios para poder, a ejemplo de Él, no solo llevar su palabra, sino dar su vida entera. Sin embargo, este camino no es fácil. Se trata de un largo proceso, de sentir un gran amor a Dios, pero sobre todo, de entregar de manera plena y a voluntad nuestro servicio a Él y a los demás. Dentro de la Iglesia Católica, la formación en todas sus etapas tiene una importancia vital. Sin embargo, la formación inicial es única y crucial, pues en ella se proporcionan elementos básicos como el humano, espiritual, intelectual y pastoral, que les proporcionarán elementos importantes a los candidatos para poder realizar su propio discernimiento. Bueno, mi vocación surge precisamente como a los 8 años de edad. Mi mamá fue a una ordenación sacerdotal y me invita, ¿no? Me dice, bueno, vamos. Me llamaba mucho la atención cómo al final de la misa todas las personas se forman, ¿no? Y le besan la mano al sacerdote. Entonces eso a mí me llenó mucho de entusiasmo. Pero al final me dice el obispo, tú tienes cara de padrecito. Entonces eso para mí fue algo muy fuerte y se me quedó grabado. Entré a la secundaria y fui un caos en la secundaria, ¿no? Como que un desorden en mi vida. Pero precisamente ese padre al cual ordenaron fue a invitar a un preseminario. Yo iba en segundo de secundaria cuando dije, ¿y por qué a mí no me invita? O sea, dice, solamente son a los de tercero de secundaria. Entonces, pues de todos modos, aún así, una hermana de ese padre fue y me invitó. Decidí ir, me gustó muchísimo y ahí fue como que un impulso más fuerte para yo continuar en este seguimiento a Jesús. Mi llamado vocacional yo lo considero a raíz de este acercamiento que yo tuve con mi abuelo paterno. Yo por problemas de juventud tuve un distanciamiento de la iglesia. Pues mis papás siempre desde pequeño me llevaban inculcando en este camino de acceder a la iglesia, de escuchar misa, de ser un niño bien portado. Pero cuando llega la etapa de la juventud, de la adolescencia, empiezan a surgir en mí otras cosas que no eran específicamente visitar la iglesia ni acudir a algún evento religioso. Entonces yo me aparto mucho de la iglesia, me involucro en muchos problemas personales, con amistades que no eran convenientes. Entonces acá donde yo en un momento de mi historia dejo de trabajar, dejo de estudiar y yo me acerco a mi abuelo, a donde él vive, en la casa, y entonces empiezo yo a conocer una nueva visión de Dios que mi abuelo me presentaba, partiendo de que esta visión que mi abuelo presentaba era un Dios a través de la experiencia que él había conocido. No era un Dios que él me leía, sino era un Dios que él había conocido viviendo a través de muchas anécdotas de su vida. Entonces es así como yo pues también me intereso y me aventuro a hacer esta búsqueda de Dios, no desde lo que decían, desde lo que se leía en un libro, sino desde un encuentro personal, desde esta realidad que viene a ti y te encuentra. Entonces esto es lo que a mí me motivaba y decir, estoy delante de Dios, no como un libro o como una lectura que se hace, sino estoy delante de Dios porque Dios se está poniendo frente a mí a través de una experiencia de la vida. En muchos de los aspectos, la etapa del noviciado es una de las fases más importantes dentro de la formación, pues en ella los postulantes deciden su vocación. Es un tiempo de retiro y experiencia de soledad. La dificultad mayor o el desafío mayor es el que encontramos en la primera etapa, que es la del desierto.
¿verdad? Porque aquí es a donde uno, más preparado a la actividad, uno tiene que, digamos, reconocer que no es el hacer primero, sino el ser. Es el servicio mayor que le vamos a dar a la misión. Vamos a hacer para hacer. Uno que hace no necesariamente es, pero uno que es puede hacer. Entonces, esa es la etapa, esa es la dificultad mayor. Los retos aquí son la de interiorizar, pues la de conocer a Cristo, ¿verdad? Relacionarse con Él, encontrarse con Él en la oración, en la meditación, en la vida sacramental. Eso, desde luego, pues no es muy satisfactorio, es mucha fe. En cambio, en la actividad, pues allá hay más satisfacción, hay más verificación de resultados, porque pues allá uno está con la gente, ¿no? Convive con la gente. La etapa también que es retadora es la que también hay que vivir en una comunidad ya establecida, porque allí pues uno ya vive el ritmo de vida que vive la comunidad ya en servicios, en otras casas de formación más de base, más elemental, parroquias, casas de animación misionera. Entonces allí como que también se confronta uno, ¿verdad? El novicio confronta el conocimiento que ha adquirido aquí en el noviciado y después lo verifica si es verdad lo que viven también allá. Entonces allí también es un reto. Pero todas estas experiencias, estas 3 etapas, son para discernir una vez más, ¿verdad?, la vocación, para clarificar motivaciones, para pues confirmar la vocación. Entonces estas etapas son de mucha ayuda para el novicio. Muchos jóvenes son atraídos por el deseo de predicar el Evangelio y por el amor al estudio, pero si esto no está enraizado en la práctica continua de la oración individual y comunitaria, este entusiasmo no será suficiente para sostenerlos a través de la pasión por Dios, pues los novicios tienen la necesidad de ejercitarse en la práctica de la oración prolongada, de la soledad y del silencio para un arraigo en profundidad en la vida con Cristo. Están divididas especialmente en 3 etapas. La primera, que la llamamos desierto. Desierto, entendido como una dimensión de vida que incluye también un ambiente y estructuras que ayudan al encuentro profundo con Dios, consigo mismo, en el recogimiento y en la soledad. Por eso le llamamos desierto. Esa sería la primera etapa, que ahora dura 10 meses, y que consiste en estar aquí con actividades propias, específicas, y después sigue la etapa que es la de experimentar por unos meses, 2, en las comunidades ya en servicio en el país. Y una tercera etapa también muy importante es la etapa de apostolado. Los jóvenes novicios van y se exponen al trabajo pastoral, ¿verdad? Que eso sería sobre todo la experiencia, ser vistos, ser expuestos y ver a la misión. Dentro de esta etapa, el postulante no solo se acerca al desierto. Los novicios pueden tener un mejor conocimiento de la vocación divina, tal como se propone en la congregación. Experimentan su modo de vida, conforme la mente y el corazón de su espíritu evangelizador, y al mismo tiempo pueden ser comprobadas su intención e idoneidad. El noviciado consiste en 2 años. El derecho canónico que exige que sea 1 año, pero precisamente como es un instituto misionero, tenemos lo que son 2 etapas, lo que es experiencia de comunidad y experiencia de misión. En este caso a mí me tocó hacer una experiencia de misión en la comunidad del Oasis de Guadalajara, Jalisco. Estuve con los sacerdotes misioneros enfermos prestando mi servicio ahí. La segunda etapa es la experiencia de misión, que la hice en Cochoapa el Grande, en una comunidad originaria mixteca.
Bueno, esa es la segunda etapa, y las etapas del desierto que se hacen aquí dentro del noviciado, y creo que cada una tiene una finalidad, ¿no? La primera, pues la experiencia de misiones nos prepara a vivir en un futuro en una comunidad comboniana, aquí en México o en el extranjero. La segunda, de la experiencia de misiones, para pues prepararnos también a lo que es la misión a nosotros que salimos fuera del país. Yo creo que antes de dar un paso a los primeros votos, creo que eso es una preparación que nos impulsa a discernir más profundamente y de una manera más sincera a lo que es esta vocación misionera. El noviciado es una verdadera experiencia de iniciación en la vida religiosa. Ello requiere que los novicios se sumerjan de lleno en esta corriente vital y carismática de la congregación, que es la tradición y el presente, es decir, sus fundadores, sus obras y las personas que han ido consolidando este proyecto hasta la actualidad. De esta manera podrán comprobar si sus sueños y aspiraciones van en sintonía con la congregación. Esta experiencia exporta, además, una ruptura con la vida anterior, como ocurre en todo nacimiento. También aquí debe producirse un abandono del entorno vital previo para insertarse en el nuevo, con la consiguiente pérdida que puede experimentar la persona. El ambiente es desde luego al principio novedoso y pues el conocimiento, la amistad, pero como se avanza, pues resulta siempre más difícil porque uno va descubriendo la diversidad de valores, de carácter, pues de pensamiento, de cultura. Todo eso es difícil, pero pues ahí está el reto y uno va encontrando el gusto. Y como digo, pues ahí uno clarifica, verifica y confirma su vocación también en frente a la diversidad, que no viene a ser pues un problema, al contrario, la diversidad es un enriquecimiento si uno reconoce en esta etapa de noviciado, ¿verdad? Esa diversidad de culturas, de caracteres y pues hasta de fe, ¿verdad? Percepción de la fe, uno se confronta con todos esos valores que enriquecen y que hacen madurar a uno en el proceso formativo del noviciado. Yo creo que sí han sido difíciles, específicamente cuando yo entré al propedéutico en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Yo tenía como 4 meses aproximadamente de entrar al curso introductorio. Mi papá tenía una enfermedad del cáncer, después regreso de vacaciones y me dice mi papá, ya no vas a regresar porque no tengo dinero para que te vayas. Entonces, algo muy padre que yo lo veo como un regalo muy grande de Dios, es que precisamente unos tíos que son testigos de Jehová me dieron dinero para irme, ¿no? Me dice, el camino es el mismo y con que seas un buen cristiano nosotros te apoyamos. Entonces eso me ayudó. Pero cuando yo tenía una semana de haber regresado de vacaciones, mi papá muere. Entonces fue una etapa muy difícil para mí. Pero yo creo que sin el apoyo de los padres misioneros combonianos, a mis formadores y tantos amigos que se han acercado a mí y que siento su cariño, sinceramente, eso es lo que me ha impulsado. Aquí en el noviciado pues ha sido una preparación a los primeros votos a la vida religiosa, puesto que estoy en segundo año. Es una experiencia muy padre, de lo cual puedo decir que he estado llena de muchas bendiciones. He visto a Dios presente en mi vida, cómo me ha redimido, ¿no? Después de tantos problemas, tantas dificultades que he tenido yo en mi vida, me siento renovado por Dios. Al principio para mí el convivir con otras personas de otra cultura o fuera de mi núcleo familiar era un reto muy complicado. Pero, sí, yo siempre he sido tímido, aunque hacía relajo en la escuela, pero siempre he sido tímido para desenvolverme en un ámbito más social y mucho más amplio. Pero creo que parte del reto y el desafío es crecer desde esas dificultades y eso es lo que te ayuda a ser mejor persona. No a encerrarte en ti mismo, sino a conocer más variedad y eso es lo que prácticamente a mí me ha ayudado mucho la relación con
con los compañeros que vienen de otro ámbito que no sea el mío, incluso de otra cultura, de otra forma de pensar. Y esto reflejado en el noviciado, pues me ha ayudado mucho a saber que cada persona es por sí misma y no todos tienen que pensar necesariamente como yo, y yo no pienso necesariamente como ellos. Entonces esto es lo que hace de la riqueza, pues se hace una unidad, y de esta unidad pues se hace una mayor riqueza. El género de vida en el que se inicia el noviciado es el que asumió el mismo Jesucristo, tal como aparece en el Evangelio. Esta referencia cristológica es pieza clave para entender la originalidad que caracteriza a la vida religiosa, en la que se introduce quien ingresa en un instituto. De alguna manera, es dejar de ser lo que eras para convertirte en lo que deseas ser, con una fuerte convicción de vocación, con un despertar de fe, de amor y de confianza en Dios. Y creo que los animo a que sigan adelante y que no tengan miedo a decir sí al Señor, ya que pues Él siempre va a estar con nosotros. Él nos llamó y Él nos va a ayudar. Un mensaje para los jóvenes sería no tener miedo, ¿no? Recordar las palabras del Papa Juan Pablo II cuando nos decía: jóvenes, no tengan miedo. Si Cristo nos mira, mirémoslo a Él. Dejémonos seducir por ese amor que Él nos tiene, que Él nos abraza. Esta es la muestra que Él siempre estará con nosotros. Él lo prometió. Oremos para que las vocaciones misioneras sigan creciendo en nuestro país y en el mundo entero.